nos llevan al análisis, ¿no? Uno de ellos es justamente la natación. ¿Cómo haces para seguir con la natación que necesitas? Tener la pileta a disposición y no podés salir de tu casa en muchos casos, o sería lo más recomendable. Bueno, tenemos en línea a Federico Diez Andersen, entrenador de la selección argentina que se estaba preparando para el sudamericano preolímpico, además, que podía dar la chance de clasificar a Tokio y que, bueno, lamentablemente el evento fue suspendido. ¿Cómo andás, Federico? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos por ahí? Acá estamos. Como decís, transitando la cuarentena y la suspensión. Claro, bueno, en principio, ¿cómo se estaban preparando? ¿Cuál era el trabajo que estaban haciendo? Porque era ya inminente, estaban muy cerquita del objetivo máximo para un grupo de nadadores, entre los cuales había marplatenses de buen nivel y de crecimiento constante, y de repente, ¿no?, se te corta todo este objetivo tan importante que estaban armando, ¿no? Sí, es así como vos lo decís. Nos estábamos preparando muy bien. Creo que tanto los deportistas como los entrenadores y todos los que formamos el staff de Once Unidos y de la selección nacional, que en caso que nos compete, estábamos todos de acuerdo en que estábamos haciendo un ciclo de preparación de lo mejor que hemos transitado, sin lugar a dudas. Pero bueno, habíamos estado en una concentración en el CENAR, ya juntando al grupo y creando el núcleo para el sudamericano absoluto, comenzando el taper, que es la puesta a punto, y volvimos a Mar del Plata para ultimar los últimos detalles, faltando 12 días para el campeonato. Pero bueno, ya ha pasado, creo que el tercer o cuarto día en Mar del Plata se nos notifica de la suspensión, y atrás de eso el cierre, obviamente, de las instalaciones y de los lugares donde se puede entrenar. Claro. ¿Y cómo se entrena? Nosotros hablábamos hace un ratito con Silvina Posada respecto de los aspectos psicológicos de esto del deportista encerrado o tratando de estar en casa y entrenar en casa, pero ustedes tienen, le falta el elemento, ¿no?, que es lo más importante. Podés entrenar desde lo físico, pero se pierde si esto se extiende demasiado, ese ritmo de pileta, digamos. Sí, se pierde. O sea, no quisiera ser drástico porque puede que me estén escuchando los nadadores, pero ellos lo saben y yo lo sé. Se pierde casi la totalidad del trabajo, porque al perder la sensibilidad que te da el contacto con el agua, en el caso de un nadador, perdés todo tipo de referencia y de sensación. Entonces, por más que uno se mantenga en forma y pueda mantener la condición física y algunos valores de fuerza o de potencia que se pueden trabajar en seco, está faltando la aplicación de todos esos componentes sobre un medio que es el agua, que no hay manera de sustituirlo al no tener piletas. Y por otro lado, tampoco somos, relacionándolo con el tema de la psicología, ¿no? Entendemos que no podemos entrenar, entonces es como que asumimos lo que está pasando, es global, es imponderable, y tenemos que estar fuertes para aceptarlo y para ir transitándolo. Sí, sin dudas. Vos estás en un deporte que es referencia olímpica como la natación, claro está. No se puede hacer un juego olímpico en estas condiciones, por más que sea el 24 de julio, ¿no? En realidad, pienso, si mañana me decís que esto se soluciona, aparece una vacuna y el problema se erradica, el Juego Olímpico creo que se puede llevar adelante. El tema es que para este Juego Olímpico, en algunos deportes hay lo que se llama procesos selectivos, y esos procesos selectivos se dan en distintos campeonatos, ¿no? La FINA, que es la parte de natación, por lo menos la que yo sé bien cómo funciona, establece que determinados torneos tienen el carácter de selectivo para los Juegos Olímpicos. O sea, las marcas para los Juegos Olímpicos se realizan ahí, en esos torneos, por cuestiones de fiscalización, de tecnología y demás. Entonces, vos tenés que hacer la marca en uno de esos torneos, que están, obviamente, desperdigados por todo el mundo para que todos los lugares puedan tener su selectiva olímpica. Lo que sucede en estos casos es que con la suspensión de las selectivas es muy difícil pensar en clasificar, porque ¿cuándo vamos a clasificar si no estamos entrenando? Y eso que hoy está a 5 meses o a 4 meses, que puede ser un Juego Olímpico, que imaginamos que suspende el problema del coronavirus en el mundo, nosotros perdimos el entrenamiento,
y perdimos en la selectiva, entonces la próxima selectiva por ahí está dentro de 2 meses, ya el proceso de entrenamiento para la próxima selectiva no es tan bueno como este que pudimos llevar adelante con 6 o 4 meses, entonces no es lo mismo prepararse para un torneo muy importante, así sean 2 meses para ir a los Juegos Olímpicos en 4, que el que íbamos a participar la semana que viene con una preparación de 6 o 4 meses, ¿no? Claro. No sé si me explico. Sí, que te frena la preparación y después tenés un proceso muy corto para preparar un evento muy grande y después tenés también poco tiempo para preparar el propio Juego Olímpico si lográs la clasificación. Exacto, pero bueno, imaginemos que el Juego Olímpico, si uno pudiese entrenar para el Juego Olímpico desde ahora, con 4 meses creo que se puede hacer un trabajo, aunque igualmente a mí me consta que las potencias mundiales entrenan 4 años para los Juegos Olímpicos, o sea, nunca llegan a descarga ni puesta a punto tan grandes, ni siquiera en algunos mundiales como la que hacen para un Juego Olímpico. Ahí va, como se dice en criollo, toda la carne al asador. Y mientras tanto se mantienen en buena forma, pero tal vez no tan preparados como para los Juegos Olímpicos. Pero creo que a una escala menor, sin ser una potencia mundial, como es el caso de Argentina, si nosotros mañana nos dicen, chicos, como no está la selectiva olímpica, ustedes clasifican directamente, me animo a pensar que en 4 meses se puede preparar un Juego Olímpico. No sé si con la exactitud que puede tener cuando uno tiene mayor tiempo de preparación, pero se puede. Lo que no se puede, y estoy seguro, es en 8 semanas preparar una clasificación para un Juego Olímpico y en 8 semanas más preparar el Juego Olímpico. Eso realmente creo que es casi imposible. Claro. Sí, con las particularidades del caso, ¿no? Porque la verdad que hay un informe en la página argentina Amateur Deporte que habla justamente de esto, ¿no? De la cantidad de selectivos y de preolímpicos que se han suspendido a nivel mundial y que son un montón, ¿sí? Que recién lo hablábamos con Silvina Posada también, hay un 40% de deportistas clasificados a Tokio recién de las plazas que hay y el problema va a ser ese para todos los deportes. La particularidad de ustedes nos lleva a que sea aún más profunda la situación, pero el tema pasa para todos los deportistas y parece poco viable, por más que la situación sanitaria sea la correcta, porque después está el tema de la posibilidad de contagio que puede estar latente, desde lo deportivo es muy difícil coordinar todo eso en poco tiempo también, ¿no? Totalmente. Y hoy, o sea, no soy nadie ni para decir ni para impartir ningún tipo de opinión, pero hice una descarga en mis redes sociales en la que apuntaba un poco a eso, a que en realidad los juegos se tienen que suspender también para descomprimir este escenario en el que tenemos que tener, me parece, como sociedad. Es difícil hablar a nivel mundial, pero me parece que deberíamos tener la cabeza puesta en superar esto que hoy nos pone de rodillas, que es esta pandemia que se esparce y en Argentina hoy invisible, estamos con un fantasma a punto de llegar y a la vez estar pensando en qué va a pasar si se realizan los Juegos Olímpicos. Entonces me parece que estaría bueno que parte de las organizaciones internacionales nos den ese respiro de responsabilidad de decir, no llego al Juego Olímpico, que es, por ejemplo, en el caso de un deportista puede ser una razón de vida prepararlo, y hoy que realmente lo que está en jaque es la vida, bueno, descomprimirme por lo menos de la parte laboral o la parte deportiva y dejarnos estar tranquilos enfrentando en casa este problema que nos somete, ¿viste? Claro, sí, que es otro factor también, el factor psicológico del encierro, del peligro, de cuidar a la familia y todo eso también te saca de eje. A mí lo que me llamó la atención del comunicado del Comité Olímpico Internacional, donde decía que no había motivos, no es que no lo vamos a hacer, sino que por ahora no había motivos para la suspensión o para una decisión precipitada, era que, decía, desde el comité los alentamos a los deportistas a seguir preparándose. Tenés países en cuarentena absoluta, ¿cómo se preparan los deportistas? Es medio contradictorio también que el comunicado aliente a los deportistas a seguir preparándose para un Juego Olímpico, ¿no? Es realmente muy difícil entender a qué se refieren, porque no hay, o sea, nosotros desde acá, desde Mar del Plata, mucha menos instancia de diálogo tenemos como para saber a qué se refieren puntualmente con prepararnos, o sea, prepararnos para un Juego Olímpico cuando no sé si nos estamos preparando para que todo este problema que estamos viendo en la tele, en las redes sociales, llegue a Argentina. Entonces, nos estamos preparando para eso en este momento. El Juego Olímpico ni siquiera habíamos participado al selectivo, o sea, lo que a nosotros se nos destruyó fue el anhelo de participar en el Sudamericano, que estábamos en muy buena forma para hacerlo, pero
del Juego Olímpico ni pensar. Claro. Ahora estamos pensando en los chicos. Lisandro Di Giuni, que es el preparador físico, generó en el grupo de WhatsApp que tenemos unos desafíos para hacer entrenamientos en casa. Nosotros con Ezequiel mandamos al grupo del Club 11 Unidos de Natación entrenamientos para hacer en casa y mantenernos en forma, descargar un poco esa energía que tiene el deportista para hacer actividad física todos los días, de repente suspenderla y que no sea algo tan agresivo para la mente, para el cuerpo y para la vida cotidiana. Pero después no estamos nadando, no estamos entrenando, no nos estamos viendo, estamos cada uno en su casa, manteniendo la distancia con la sociedad y con los grupos sociales, con la prudencia que imparten las organizaciones de salud. Claro, bueno, veremos cómo sigue todo esto. Federico, gracias por estos minutos y por la explicación para entender un poquito también cómo funciona esto de la clasificación olímpica y de la búsqueda de un objetivo tan grande. Un abrazo grande. Abrazo grande y saludos a todos. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, Federico Díez Andersens, integrante del cuerpo técnico de la selección argentina, que se estaba preparando para el sudamericano, que era clasificatorio para los Juegos Olímpicos y se iba a hacer en Buenos Aires, en el natatorio olímpico de la juventud puntualmente.